Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia, agradecidos, mi Cristo, por tu amor, tu bondad y tu misericordia, por poder estar aquí en esta tarde, Señor. Agradecidos, Señor, por tu palabra, pidiéndote, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga en nuestros corazones en conformidad con el propósito que tú envíes, Señor. Te ruego también, mi Señor, que tú abras nuestro entendimiento para que la palabra no sea comprensible, no sea útil, Señor, no sea de alimento en este camino, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada hermano y hermana, Señor, amigo, amiga, que está hoy en medio de nosotros, Señor. Tú le has traído, ministranos, así como te hemos ministrado nosotros, Señor, por medio de la alabanza y la oración. Nos hemos acercado a ti, acércate tú a nosotros, Señor. Dándonos, Señor, porción tuya, Señor, para seguir adelante en este peregrinaje, Señor. Queremos darte gracias, Señor, también por los enfermos de la iglesia, pidiéndote por su sanidad y su recuperación, por Ángela, Señor, pueda recuperarse de esa operación y de ese accidente que tuvo, Dios. Te rogamos, Señor, por Loraine, que está hospitalizada, para que sus exámenes salgan bien, Señor. Pedimos, Jesús, Señor, que Luz se siga recuperando completamente. Javier, que no nos ha podido acompañar hoy, que tiene una férula, Señor. Y así tú te encargas de cada uno de los que están enfermos, Señor, y les ministres sanidad. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Maranata. Gloria a Dios. Ciertamente no estamos haciendo ningún tipo de competencia, pero en los otros dos servicios, aunque eran más, no lo hicieron como ustedes. Gloria a Dios. La realidad de esa promesa es una realidad que ha sostenido la iglesia por años, por siglos. El Señor viene otra vez. Y el hecho de que el Señor venga otra vez le ha dado fuerza a los miembros de la iglesia por generaciones para sobrellevar situaciones difíciles, situaciones de tribulación, situaciones de conflicto, a sabiendas de que el Señor ha demandado la presencia del tal o la tal hermana allí en ese lugar, en ese sitio, que aunque implicaba una aflicción para él o para ella, esa convicción de que algún día nos íbamos a ver con el Señor, le sostuvo. Y debo decir, le sigue sosteniendo, porque lo que ha sido una realidad para nuestros hermanos antes que nosotros, lo sigue siendo también para esta generación. La mano de Dios no se ha cortado, Dios sigue siendo poderoso. Cristo viene de nuevo, mis amados hermanos, y eso nos da fuerza para seguir adelante. Gloria a Dios. Quisiera invitarte a que leyéramos una vez más Primera de Tesalonicenses. Es el verso sobre el cual hemos fundamentado este estudio. Quisiéramos realmente que más iglesias hablaran acerca de este tema. Dice la palabra: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aleluya. Si usted es cristiano o cristiana, usted no está en tinieblas. Usted está en luz. Está en la luz admirable del Señor. Él le ha movido de las tinieblas a la luz. Y allí, en esa condición, el apóstol, al igual como hizo con los hermanos de Tesalónica, nos exhorta y nos dice: no debe sorprendernos ese día como sorprende un ladrón. No quiere decir que vamos a saber el día exacto, pero sí quiere decir que vamos a poder leer las señales, y leyendo las señales vamos a estar apercibidos, vamos a estar preparados. Amén. Estar preparado significa santificarnos. Uno solito por allá puede pensarlo. Gracias, hermano. Porque hay muchas cosas que debemos hacer. Tú debes ir a la iglesia, por ejemplo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice la Escritura. Me imagino que cuando
Decía Jairo a propósito del servicio, y que algunos daban gracias por el tercer servicio, que la presión de la lucha con Sabanás y Cobijanás de alguna manera pues se hace ahora más llevadero, porque tienen que llegar a la 1, no tienen que llegar más temprano, ¿no? El punto, mis amados hermanos, es el siguiente: si yo soy cristiano real, genuino, yo voy a ser capaz de leer las señales de los tiempos y me voy a preparar santificándome. Santificándome quiere decir apartándome del pecado, apartándome para Dios. El que sea santo, santifíquese más todavía, dice Apocalipsis. El día se acerca y Él dice: santifícate, eres de los santos, santifícate. El que es justo, que practique más la justicia todavía. Quiere decir, cortamos con el pecado, el Señor nos da la potencia para cortar con el pecado y nos consagramos al Señor con los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Ese día no nos debe sorprender. Vemos las señales que acontecen a nuestro alrededor y comenzamos a prepararnos. Cuando veis que aquel tiempo se acerca, dice Lucas: levantaos, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que en Él hallamos fuerza para hacer lo que debemos hacer. Hemos venido estudiando esto en el transcurso de 5 prédicas, no necesariamente muy profundo, pero algo hemos profundizado, y haciendo ese estudio hemos elaborado este gráfico que va a aparecer allí. Gráfico que no voy a explicar nuevamente. Las 4 prédicas ya están montadas en internet. Usted puede entrar a nuestro canal en YouTube y allí puede observar las prédicas o volverlas a ver si le apetece. La semana pasada hablábamos acerca de la resurrección y el arrebatamiento, y habíamos quedado para esta semana tocar el tema de la venida del Hijo del Hombre. Hicimos énfasis en resurrección y arrebatamiento en ese orden, diciendo: señores, no hay arrebatamiento si primero no hay resurrección. Y cuando hablamos de la resurrección, la semana pasada hablamos acerca del orden de resurrección, y yo les dije: mire, la semana que viene vamos a tocar otro elemento de la resurrección que es importante, que no me daba oportunidad de hacerlo en la prédica pasada. Así que voy a retomar junto con ustedes hasta entrar en la venida del Señor propiamente. 1 Corintios 15, 22 y 24, dice la palabra del Señor: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Usamos estos versículos la semana pasada para establecer el orden de resurrección. Esta semana quisiera puntualizar lo que he subrayado, ya entendiendo que hay una primera resurrección. Justo en el punto donde he subrayado, dice la Escritura que quienes participan en esa primera resurrección, los que son de Cristo. Quiere decir que no hay nada realmente que yo pueda hacer para yo forzar el que yo participe. Yo no me puedo ni resucitar a mí mismo, y mucho menos me puedo arrebatar a mí mismo. De hecho, cuando leemos entonces en la porción de Tesalonicenses, de alguna manera reafirma esto, porque dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que son de Cristo en su venida, los muertos en Cristo. Da una idea de pertenencia, da una idea de selección. El Señor ha seleccionado a los que son suyos. La palabra lo expresa de esta manera: conoce el Señor a los que son suyos. El ser de Él no va ligado a la práctica habitual del creyente. Me tengo que congregar, tengo que leer la palabra, tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que vigilar, tengo que perseverar.
Todas esas cosas las hago porque soy cristiano, no para ser cristiano, sino porque lo soy. Pero a veces confundimos eso y hacemos esas cosas para ser cristiano. Realmente el ser cristiano ha sido una decisión de parte de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Y luego dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Aún en medio de la iglesia, el hecho de que yo sea pastor no quiere decir que yo sea de Él por el hecho de ser pastor. El Señor conoce a los que son de Él, y los que son de Él se apartan de iniquidad. Hay que tener cuidado en los tiempos postreros, porque en los tiempos postreros la Escritura dice que habrá hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Son lobos rapaces en medio del rebaño para dividirlo. Así que ni siquiera el servicio que el Señor demanda implica esa propiedad, sino que el Señor ha seleccionado, y conociendo usted la selección que el Señor le ha hecho, usted se aparta de iniquidad. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Cuando hablamos de esto, de estar en Cristo, los que son de Cristo, una porción que nos va a ayudar a entender un poco esto es Romanos 8. En Romanos 8, pasa a la siguiente capítulo. Vamos a estar leyendo el versículo 1 primeramente, y lo vamos a leer del versículo del 5 al 8. En el versículo 1, Reina Valera, del 60, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amados, el apóstol acaba de definirle a los hermanos de Roma qué es estar en Cristo. ¿Cómo puede traducir esto de apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor? Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu con E mayúscula para indicar el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debe aprender a rendir su voluntad al Espíritu de Dios, para no hacer lo que nosotros deseemos hacer, sino hacer lo que el Espíritu desea que nosotros hagamos. Romanos 8 es, como en una oportunidad les he mencionado, una oda a la vida en el Espíritu, un himno, un canto a la vida en el Espíritu esencial para todo creyente. Cuando usted viene al Señor y se convierte genuinamente, lo cual parte de un arrepentimiento, no es que usted hizo una oración aquí emocional delante de todo el mundo, porque si usted no está verdaderamente arrepentido, cuando se le pase la emoción, usted vuelve a sus andanzas o su mala maña. Pero cuando uno está realmente arrepentido, el Señor viene sobre nosotros y hay un cambio en nuestra vida, una transformación. Ahora, en el momento inicial, esa transformación que la podemos palpar y podemos decir con propiedad, soy salvo, el Señor me ha salvado, no implica que usted ha cambiado desde la perspectiva de su vida llevada por el pecado que mora en su carne. Romanos 8 está escrito a cristianos y le dice a los hermanos en Cristo: usted no debe vivir según la carne, usted debe vivir según el Espíritu de Dios. Así que la lección que el Señor nos va a enseñar en este peregrinaje es a depender del Espíritu de Él, a hacer la voluntad de Él y no la voluntad de nuestra carne. Eso es estar en Cristo. Y no sé si logra unir, conectar lo que estamos hablando, porque la semana pasada quizás quedaste
wow, yo quiero estar ahí, yo quiero verlo cara a cara, yo quiero participar en ese momento. Y eso no está mal, eso está bien, yo también deseo eso. Pero para poder participar, tenemos que estar en Cristo. Y usted está en Cristo si no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Así que nosotros debemos escudriñarnos. Diría más bien venir delante de Dios para que Él nos escudriñe. Porque en el Salmo 139 el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, oh Dios, y conoce mi pensamiento. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en la senda eterna. No olvide que en la medida que usted esté en ese cuerpo que ha sido tomado del polvo y al polvo debe de volver, en ese cuerpo está alojado el pecado. Yo hallo una ley, dice Romanos 7, que el mal está en mí. Y me consigo que mi cuerpo, que va a ser renovado en la resurrección, pero que todavía está enfermo con el pecado, me impulsa a querer hacer algo. Y mi alma y mi espíritu, que han sido renovadas, me impulsan a servirle y a obedecer a Dios. Y entonces se presenta una lucha dentro de nosotros. Por eso es que usted ve hermanos, vamos a llamarlos así por cariño, que reciben al Señor y a los 2 o 3 días están corriendo de regreso. Yo no sabía que esto era así. Yo pensé que cuando tú te hacías cristiano ya se te acababan todos los problemas, la vida era color de rosa, todo era por una autopista, y ahora me consigo que no, que parece que es peor. Sí, es peor, claro que es peor. Porque el diablo no desconoce el galardón que el Señor te ofrece, y Él te va a salir al encuentro para que tú desistas de esta carrera y te regreses y te vuelvas atrás. Esta carrera que hemos emprendido es una carrera para valientes. El mundo dice para locos, y yo digo amén también. Dígame loco, no hay ningún problema, pero yo sé hacia dónde corro y yo sé qué golpeo y hacia dónde voy. Y lo debe saber cada uno también de lo que es creyente, que ha sido renovado, que ha nacido de nuevo. Yo quiero participar de ese evento, y como quiero participar de ese evento, yo quiero estar seguro de que estoy en Cristo. Así que vengo a Romanos 8, y luego de leer el versículo 1 me voy a los versículos 5 al 8 y leo lo siguiente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es magnífico la manera como el apóstol va desarrollando la idea, trayendo a los romanos la revelación divina para que puedan entender de qué está hablando. Y lo primero que les dice es: los que piensan en las cosas de la carne son porque están en la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Usted está aquí de cuerpo presente. A lo mejor su mente está lejos. A lo mejor usted está pensando: qué chimbo que perdió Costa Rica ayer en los penales. Me está viendo con su cara seriecito, seriecita, con los ojos bien abiertos. Quizás una habilidad que aprendimos en la escuela, de hacerle creer al maestro que estamos prestando atención, pero nuestra mente está no está lejos. Menos que el maestro nos pregunte, y usted sabe que en la prédica nadie le va a preguntar a nadie. Si pregunta en global, Marlon dice amén, así que todo el mundo respondió. Y quiero que me entienda, porque no nos vamos a poner puntillosos en ese sentido, pero sí me gustaría como jamaquearles un poquito para que usted reflexionara. Pablo le está escribiendo a hermanos,
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo estoy seguro que Pablo no se estaba refiriendo al pecado. Daba por sentado que si son hermanos, usted no va a estar regodeándose en su pensamiento en inmoralidad sexual, o en la ganas que tengo de matar al jefe, o en qué sé yo qué barbaridad, porque usted sabe que eso es pecaminoso. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a esa otra parte. Hebreo lo refleja de esta manera: la carrera que tenemos por delante debemos correrla con toda paciencia, despojándonos del pecado, pero despojándonos también del peso que nos impide correrla como es debido. Y todo lo que no proviene de la voluntad de Dios es carne. Cuando usted se hace cristiano, el Señor le eleva el significado de pecado, el concepto de pecado, y te dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Y el que creía que cuando llegaba a Cristo los estándares bajaban porque estamos en la gracia y en la misericordia, se consigue que no, los estándares subieron porque estamos en la gracia y en la misericordia. En la gracia y en la misericordia el Señor te ha impartido la fuerza para que tú puedas decir no y levantarte como valiente y vencer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Hay cosas buenas. Quiero comprarme un apartamento, quiero comprarme un carro, quiero estudiar tal o cual carrera, quiero levantar tal o cual negocio, y no hay nada de malo en eso. Se convierte en malo cuando tú te acercas a Él y Él te dice: esa no es mi voluntad para ti. Y si usted insiste en querer y desear eso que el Espíritu le ha mostrado que no es la voluntad de Dios para usted se convierte en algo pecaminoso. Y el proseguir su sueño de conseguir la casa, cuando Dios no desea darle una casa, o de conseguir su carro y Dios no desea darle carro, o de conseguir tal o cual carrera y esa no es la carrera que Dios quiere que usted estudie, o de levantar tal o cual empresa y esa no es la que Dios quiere que usted levante, para usted se convierte en pecado, se convierte en algo carnal, en algo que no le permite avanzar. Y en la medida que usted se concentra en pensar en eso, y mientras usted se piensa en eso, que eso es lo que quiere, el siguiente estadio, el siguiente nivel que nos presenta el apóstol es: si tú estás pensando en la carne, te vas a ocupar en las cosas de la carne. El que piensa en las cosas de la carne termina ocupándose en las cosas de la carne. Entonces rápidamente define y dice: los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. Y como él sabe que el que piensa en las cosas de la carne se va a ocupar en las cosas de la carne, rápidamente les dice: y el ocuparse en las cosas de la carne es muerte. Pienso, y como pienso, entonces actúo. Mi sueño es comprarme el apartamento. Entonces voy a actuar en función de eso. Tengo que ahorrar. Y como tengo que ahorrar, entonces me someto a privaciones. No voy al cine, no tomo vacaciones, no me compro zapatos hasta que no estén rotos. Voy al médico, bueno, porque tengo que mantenerme sano, si no, no voy a cumplir el sueño. Pero cualquier privación me someto. Alguien me dice: vente, vamos a comer, y le digo: solamente si me brinda, estoy ahorrando para la casa. De la misma manera, si usted está claro en cuál es la voluntad de Dios para usted, usted se somete a privaciones para lograr eso. Usted se somete a sacrificio para lograr eso. Cuando usted sabe y conoce cuál es la voluntad de Dios, usted no se empeña en esa voluntad, sino que se mueve hacia la voluntad de Dios. Y le he hablado de cosas que son propias, naturales de esta sociedad,
Pero son cosas que pasan también en el ministerio. Hijo, usted es pastor y maestro. Padre, yo quiero ser apóstol y profeta. Y veo los apóstoles y los profetas, veo lo que hacen y yo comienzo a hacer lo mismo. Y si los logro imitar bien, todo el mundo, oh, el apóstol y el profeta. Pero eso no fue lo que el Señor me llamó. El Señor me llamó a ser pastor y maestro. Ahí era donde Él quería que yo edificara su reino, porque el reino no es mío, el reino es de Él. No haciendo una tarea o un papel que Él no me puso a hacer, que probablemente Dios va a honrar y la gente se va a convertir por causa de eso, porque Dios honra su palabra. Pero eso no significa que yo esté haciendo lo del Espíritu. Estoy construyendo en mi carne. Y le digo eso porque quiero que entienda bien este concepto. Esto no es fácil de digerir, no es fácil de entender. ¿Qué hay de malo en que yo quiera una casa? No hay absolutamente nada de malo. Se convierte en algo malo para ti si eso no es lo que Dios desea para tu vida. La hermana Cindy Jacobs, ella es profeta del Señor, y el Señor la llamó a un ministerio profético que demanda de ella tiempo en la presencia del Señor. Y ella, cualquiera que le quiera escuchar, le va a decir: yo no voy al cine, yo no voy al teatro, para mí eso es pecado. Cuando yo entro en un cine o cuando entro en un teatro, el Espíritu no me deja tranquila, dice ella. Estás perdiendo tu tiempo. Vete a mi presencia, métete en oración. Eso no quiere decir que ir al cine o ir al teatro sea pecado. Pero para lo que el Señor demanda de ella, lo que Dios le exige a ella y lo que Dios le ha revelado a ella, el ir en contra de eso se convierte para ella en pecado. No han terminado de leer Romanos 8. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros necesitamos la guía de Dios. ¿Con quién me voy a casar, Señor? Y no comenzar a echar, esta es la que yo quiero, Señor. Porque a lo mejor esa no es la que te conviene. Esto es lo que quiero estudiar, Señor, eso es lo que tú quieres. Y si el Señor dice: no, eso no es lo que yo quiero, eso no sirve para mi reino, ahí nosotros cedemos. Eso es pensar en el Espíritu y ocuparse de las cosas del Espíritu. Los que tenemos hijos, vemos a nuestros muchachos, queremos para los muchachos lo mejor, que sean, no sé, los fundadores de otro Google o de otra Microsoft, o que sean, no sé, políticos, qué sé yo, qué se le puede venir a usted a la cabeza. La verdad es que lo que debemos anhelar es que nuestros hijos les sirvan al Señor. Que si uno de nuestros hijos tiene que vivir lo que vivió Bruce Olson, bien sea. Con 19 años recién cumplidos, habiendo terminado high school, se presentó delante de sus padres y le dijo: no voy al college, no voy a la universidad. He hecho lo que Dios me demandó. Aquí tengo un pasaje de ida para Venezuela. Entro a Venezuela por Maracaibo, no me quedo allí, comienzo a caminar hacia La Guajira. El Señor me ha dicho que hay una tribu de indios que está esperando a alguien que le lleve la palabra, y me dijo: Bruce, tú eres el que vas a ir. Su padre, horror. ¿Cómo se te ocurre? Por lo menos compro el pasaje de regreso, por si acaso te va mal, te regresas. No, no me va a ir mal, el Señor me está enviando, el Señor me está mandando. Y así lo hizo el joven, hoy en día ya es un señor mayor, pero la obra se hizo. Y el trabajo en medio de esos indios se hizo, y muchos de ellos hoy son cristianos. Gracias a un hombre que obedeció y a unos padres que, a pesar que ahí estuvieron tratando de negociar con él, entendieron que Dios le estaba llamando y le dieron la bendición. Lee la vida de Bruce Olson y no fue una vida fácil. Eso es lo que se espera de un apóstol. Una vida sufrida. Pueden quizás decir como Pablo: yo llevo sobre mi cuerpo las marcas de Cristo. Porque así se reconocen los verdaderos apóstoles, enviados a abrir camino en sitios donde nadie ha puesto fundamento, no por grandes relojes de oro, por grandes carros y por grandes apartamentos o grandes cadenotas. No, los apóstoles se reconocen porque son hombres y mujeres sufridos en el Señor.
Y después que el apóstol le dice esto, como para que no quede duda, que es lo que yo les estoy hablando ahorita, le dice: los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Son enemigos entre sí. Si tú piensas en las cosas de la carne, te vas a ocupar en las cosas de la carne. Y si tú crees que estar ocupado en las cosas de la carne porque ves algo bueno, es que yo estoy trabajando en una fundación que está ayudando a los pobres. Yo estoy trabajando en una fundación que está ayudando a los enfermos. Yo estoy trabajando en tal o cual cosa que está haciendo esto, que está haciendo aquello. Eso es bueno. ¿Cómo Dios no lo va a querer? Puede ser que Dios no lo quiera. Mire, no hay nada mejor que predicar el Evangelio. Y cuando Pablo quiso ir a predicar a Asia, el Espíritu le dijo no. Y después se quiso ir a Bitinia, el Espíritu le dijo no. Y se quedó tranquilo y dijo: vamos a ver qué es lo que él quiere. Y entonces el Señor le dijo: es a Macedonia que vas a ir a predicar. Finalmente predicó en Asia, finalmente predicó en Bitinia, pero no cuando él quiso, es cuando quiso el Espíritu Santo. Porque este negocio no es nuestro, este negocio es del Espíritu Santo. Y lo que pudiera ser muy bueno, no necesariamente es su voluntad. Los designios de la carne, los deseos de la carne, muy buenos, muy grandes, como así tú sabes, bellos, hermosos, humanitarios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por más que intentes meterlo y canalizarlo ahí en la voluntad de Dios, no vas a poder hacerlo. Y entonces el apóstol concluye diciendo: si tú eres de lo que piensas en la carne, te vas a ocupar en la carne. Si estás pensando en la carne y por ende ocupándote en la carne, estás viviendo en la carne. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Qué terrible sería que viviéramos una vida como cristianos donde no estemos dando el fruto que tenemos que dar. Cuando Jairo hablaba en la cena del Señor, hablaba acerca de eso, que cuidar la salvación con temor y temblor. ¿A qué se refiere? A que usted debe conservar la fe del principio. Los cristianos cometen dos errores una vez que creen. Creyeron y piensan: bueno, ahora ya creí, de aquí en adelante tengo que sudarme 7 camisas para conservar esto. Y comienzan a trabajar en su propio esfuerzo fuera de carretera. Y están los otros, que son los light, que dicen: ya creí, ya soy salvo, soy su hijo, más nunca voy a dejar de ser su hijo, vamos, viva la vida loca porque ya soy salvo. Otro error. Hay que conservar la misma fe. Usted tiene que levantar, así como Él renueva sus misericordias cada mañana, usted se levanta en la mañana y usted afirma la misma fe del principio. Hoy creo en ti igual que ayer. Y mañana voy a seguir creyendo en ti igual que hoy. Porque el que conserva su misma fe hasta el final, ese alcanza la meta que Dios quiere que alcance. Amados, tengan por seguro que para poder participar en ese magno evento que todos queremos participar, hay que correr bien esta carrera. Hay que someterse a sacrificios, a esfuerzos, hay que aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea la voluntad de Dios, y vivir conforme a ella, porque el galardón es grande y lo amerita. Cuando usted ve a su alrededor, los muchachos no saben lo que yo hablo, los muchachos que realmente le han puesto empeño, que quieren ganar una carrera o algo. Mire, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer una cosa, hay que hacer otra. Hay que quizás dejar de ir con los amigos para la playa, hacer aquello, hacer lo otro, porque hay que cumplir, hay una carga académica que hay que cumplir. Y usted se somete a todo eso con el propósito de obtener un galardón que es terrenal. Las personas que hacen algún deporte, si realmente quieren hacerlo bien, tienen que someterse a una cierta disciplina para poder alcanzar el galardón. Ciertamente juegan por competir, eso lo dicen todos, pero si solamente jugaran por competir, cuando pierden los juegos no llorarían. Todos en el fondo quieren también ganar. Y hacen su esfuerzo en función de eso. Usted y yo, como dice Pablo, queremos, Pablo decía, una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco, buscando de ser asido por aquello que me asió.
Pablo sabía que había sido llamado y tenía ahora que moverse en esa dirección, porque él quería que en el momento que llegara su tiempo final pudiera escuchar esas palabras: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y él sabía que para eso usted tiene que vivir en el Espíritu de Dios, entregado y consagrado a la voluntad del Espíritu. Dicho eso, mis amados hermanos, quisiera que usted preste atención. Yo le voy a leer una serie de versículos, se lo voy a leer uno detrás de otro, van a aparecer en pantalla, y después vamos a hablar un poco acerca de ellos. Son unos cuantos, así que ármese de paciencia, pero disfrute de la palabra de Dios. Apocalipsis 19, del 7 al 8, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y de ahí saltamos al 11, en el mismo Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y ahora lo voy a llevar al Antiguo Testamento. Busque Zacarías, ubíquese en el capítulo 14, voy a leerle del 3 al 7. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Zacarías 13:6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La semana pasada te decía, va a llegar un día cuando estos acontecimientos se van a desarrollar. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta, porque se tocará la trompeta.
Y quizás no sea un toque de trompeta que lo escuche todo el mundo, quizás ni siquiera lo escuchemos nosotros, pero ese evento del toque de trompeta va a ser una realidad y va a acontecer tal cual como te lo expliqué. El cuerpo que ha sido devuelto al polvo de los que han muerto en Cristo volverá a ser formado. Y allí donde fue entregado el cuerpo al polvo, ya haya sido en el mar, hayan muerto ahogados, hayan muerto quemados, devorados por fiera o de una u otra manera, allí de nuevo el cuerpo vuelve a tomar forma. Los que hemos vivido, los que estamos vivos hasta ese momento, los que hemos permanecido, si así le ha placido a Dios, en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados. Y ya no será este cuerpo, será un cuerpo celestial, un cuerpo nuevo. Y juntos, los resucitados y los transformados, arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y llegamos allá, llegamos a ese sitio. Y allí está el Señor. Y hay miles de miles, millares de millares. Y el Señor decreta fiesta porque las bodas del Cordero han llegado. Amén. Y nos alegramos y nos contentamos, nos vemos y estamos vestidos de una ropa hermosa, de lino blanco, lino fino, es sin mancha, es sin arruga, es sin cosa semejante, y nos gozamos con el Señor. La iglesia se consigue con su maestro, la novia se consigue con el novio, y hay esa íntima comunión. Para muchos de nosotros va a ser la primera vez que contemplemos su rostro. Quizás lo has visto en sueño, quizás has tenido visiones. No sé, al menos en esta iglesia, de ninguno que realmente lo haya visto. Históricamente hablando, después de Pablo más nadie lo vio. Así que los que lo vieron ascender y Pablo que lo vio luego pudieron realmente contemplar su rostro. Pero de ahí en adelante hemos sido relacionados con él a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce hacia Él, nos recuerda todas las cosas y nos pone un anhelo de querer verlo en algún momento. Ese día le contemplaremos su hermosura. En aquel día, dice el Señor, me volveréis a ver. Le hablaba en ese caso a la iglesia que ya lo estaba viendo. Y no me preguntaréis nada, porque vuestro gozo será cumplido. Y ahí nos gozaremos con Él y nos alegraremos con Él y danzaremos. Y a cierto punto, porque mientras nosotros estamos allí gozándonos con el Señor está derramando las copas de la ira acá sobre la tierra. Y a cierto punto, que solo Él conoce, hay que descender, hay que bajar. Y entonces el Señor dirá: los santos conmigo. Y Él se montará en su caballo y comenzará a descender, y quizás sin saber nosotros cómo, también estaremos montados en el caballo descendiendo con Él. Y entonces se cumple Mateo 24, verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en el cielo, en las nubes, con gran gloria. Los que quedaron aquí en la tierra estarán viendo hacia arriba y, ¡oh! Pero nosotros no, nosotros venimos con Él, nosotros lo estamos viendo hacia abajo, porque ya estamos con Él. Gloria al Señor. Yo no sé qué va a hacer el Señor, si va a dar vueltas alrededor de la tierra, porque Apocalipsis 1:7 tiene que cumplirse, todo ojo le va a ver, o lo van a transmitir en cadena mundial y todas las televisoras y todo el mundo viendo. Pero lo cierto del asunto es que después que el Señor haga su recorrido triunfal, o que lo hayan enfocado y todo, Él va a venir sobre Israel, porque Él tiene una cuenta pendiente con Israel. Él ha hecho promesas a la nación de Israel y esa promesa tiene que cumplirla. Él no puede faltarle a esas promesas. Ni una jota ni una tilde de la ley va a pasar hasta que todo se cumpla, dice el Señor. Así que Él nos describe que Él va a descender sobre el monte de los olivos. Y cuando descienda sobre el monte de los olivos, el monte se va a partir. Los judíos devotos que conocen Zacarías están esperando esto. Porque no nos hemos metido para ese lado. Usted si viene a la clase, estoy dando esto, lo voy a comenzar a dar en 2 semanas en la escuela de doctrina, lo que tiene que ver con la venida del Señor. Si usted está dispuesto a venir a todas las clases, son como 8 o 10 clases, yo le puedo permitir que usted entre
Y estamos pidiendo a los miembros hagan nueva vida, si no ha hecho nueva vida, vaya a la escuela de discipulados, son los jueves, si no la ha hecho, y luego véngase los martes a la escuela de liderazgo, a la escuela de doctrina. No venga este martes a la escuela de doctrina, si viene este martes le voy a hacer un examen. Véngase el otro que comienzo con la clase de la venida del Señor. Ahora, allí usted va a ver que mientras la gran tribulación ha sucedido para los cristianos, para los israelitas, ha sucedido algo similar en el mismo tiempo, espacio de tiempo cronológico, pero la Escritura lo llama el tiempo de angustia de Jacob. Y los judíos devotos que han visto la abominación desoladora se han levantado en armas, han reaccionado en conformidad con el conocimiento que tienen. Nosotros como somos la iglesia del Cordero, oramos, hicimos oración, ayunamos, nos escondimos, a los que agarraron fueron decapitados, pero igual resucitaron después, estamos con el Señor, venimos con el Señor, pero ellos no. Sin embargo, en ese periodo de tiempo, ellos han logrado retomar Jerusalén y han limpiado el templo. Y están allí aguardando ayuda de lo alto, porque ven Jerusalén está rodeada por ejércitos y están esperando ayuda de lo alto. Hemos logrado liberar esto, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a sostener. Conocen la profecía de Daniel, bienaventurado el varón que espera hasta 1335 días, y están allí aguardando, están allí esperando. Y cuando ven la señal, dice: gloria, viene Jehová, viene mi Dios, viene ayuda de lo alto. Y ven el monte que se abre y echan a correr. Pero ellos no saben lo que se van a conseguir allí, porque sus ojos están velados, sus ojos están sellados. Ellos están en este momento, aún en ese entonces cuando eso suceda, como los dos que iban con Jesús en el camino de Emaús. Jesús iba con ellos y ellos eran incapaces de verlo. Sus ojos carnales no le permitían ver quién era quien les hablaba. Solo cuando Él decidió abrirle los ojos para desaparecer delante de ellos, fue que ¡wow! Era Cristo. Estuvimos toda la tarde con Él y no nos dimos cuenta. Los judíos van a venir corriendo y van a entrar, y cuando van a entrar van a ver ¡ay, wow! Amén. Jehová y Jesús son uno, el Padre y yo uno somos, dice el Señor, y el que me ha visto a mí ha visto el Padre, dice el Señor. ¿No se lo dijo a Felipe? ¿Será que todos nosotros nos llamamos Felipe? ¿No te he dicho, Felipe, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Y ellos vienen corriendo a ver a Jehová y van a ver a Jesús. No lo van a reconocer como Jesús, van a ver a un hombre fiero, vestido con ropa de sangre, con muchas coronas en la cabeza, Rey de reyes, Señor de señores, nosotros como llama de fuego, ¡oh, nuestro Salvador! Y cuando le muestro las manos para recibirlo, se van a quedar en una pieza. No se estaban esperando eso. Le van a ver las heridas en las manos y van a decir: no es posible. ¿Quién puede herir a Dios? ¿Cómo es que Dios está herido? ¿Dónde te hiciste estas heridas? Y Él les va a responder: estas heridas me fueron hechas en casa de mis amigos. Y allí sus ojos serán abiertos y reconocerán al que traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Podrán verlo y reconocer su error. Pero también sabrán que si han llegado hasta este momento a que la palabra de Zacarías fuera una realidad en su vida, porque Él tiene algo bueno para ellos, pero eso será un momento cumbre en la historia de Israel. Música, por favor, vayan pasando. Es un llanto, mis amados hermanos, de tristeza, pero también es un llanto de alegría. Pónganme los músicos, por favor. Porque también Zacarías dice lo siguiente: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Aleluya. Porque reconocerán en Jesús, pero también sabrán el tiempo de que el trono de David vuelva a estar sobre el tapete, vuelva a ocupar el lugar que le corresponde, ha llegado.
Y así como nosotros nos hemos gozado con Él en el cielo, en las bodas del Cordero, hemos participado de la primera resurrección, la muerte segunda no tiene potestad sobre nosotros. Ellos se van a contentar porque saben que van a reinar con Jesús en Israel, siendo Israel la nación central. Y entonces van a ver el cumplimiento de una manera poderosa, mucho más poderosa de lo que lo vieron cuando hubo el retorno de Babilonia, o como hubo el retorno después de la Segunda Guerra Mundial, viendo a Israel de nuevo como centro de las naciones, en el lugar donde Dios la quiere poner. Entonces podrán decir como el salmista: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones de Él: cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Jehová será rey sobre toda la tierra. Amados, esa es la esperanza suya y mía. Usted y yo no tenemos la mirada puesta en las cosas terrenales, en las cosas de la carne. Usted y yo no tenemos la esperanza puesta en ningún hombre. Mientras esto no haya llegado, mientras nos corresponde estar aquí en esta nación, mientras Dios no nos diga que tenemos que ir a otra parte, simplemente oramos: Señor, que hagamos quietos y reposadamente en toda piedad, en toda honestidad. Encárgate tú de todo el político y de toda esta gente que piensa que tiene y no tiene nada, para que vengan a tus pies, para que se conviertan, para que se arrepientan. Porque en última instancia, tú y yo sabemos que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nosotros reinaremos junto con Jesús. Seremos reyes y sacerdotes junto con Él. Y Él, el Señor Jesús, Jehová, será rey sobre toda la tierra, será uno. Gloria al Señor. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar. Aleluya, Señor.